¿Existe realmente la libertad religiosa en Cuba? ¿Qué sucede cuando un cristiano cubano levanta la voz y tiene ideas diferentes a las del gobierno? Durante años, los cristianos han vivido su fe con miedo. Muchos pastores fueron presos y hoy te voy a hablar de cómo es ser cristiano en Cuba. Hola, bienvenidos una vez más al canal y a este nuevo video. Mi nombre es Lisa, por si es la primera vez que me ves. En el día de hoy les voy a estar mostrando un poco, porque va a ser difícil abarcarlo todo, sobre cómo es ser cristiano en Cuba actualmente. Algunas personas piensan que en Cuba no existen religiones, ni siquiera iglesias. Y la verdad es que eso no es así. En Cuba existen muchas religiones, por así decirlo. Un dato importante es que aproximadamente un 14% de la población cubana se considera no creyente o atea. Un año después estoy grabando este video. Cuando yo lo grabé, en mi ingenuidad pensaba que lo podía publicar, pero cuando armé todo el video, Daryl me dijo, eso no lo puedes subir porque vas a ir presa. Y yo y hay muchas de las personas que entrevisté. Así que decidí borrar las entrevistas, dejar algunos fragmentos del video porque no sabía qué iba a hacer con eso. Casi lo borro todo. Y en aquel momento desistí de subir ese video. ¿Por qué no lo subí? Por miedo. Esto es algo que todos los cubanos sabemos lo que es, no poder hablar y no poder decir ciertas cosas porque en Cuba no hay libertad de expresión. Y que por cualquier cosa que al gobierno no le guste, puedes ir preso, pueden tomar represalias contra ti, contra tu familia. Y este video no era solo mío, salían muchas personas a las que entrevisté que contaban sus testimonios de cómo ha sido la experiencia para ellos de ser cristianos viviendo en Cuba. Entrevisté a personas que también sufrieron todo lo que sucedió cuando triunfó la revolución, que de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo es ser cristiano en Cuba actualmente? Desde que yo grabé ese video, las cosas han cambiado grandemente. Pero vamos a empezar por la historia, desde atrás, desde 1959. Cuando Fidel Castro toma el poder en 1959, a partir de ahí cambiaría muchísimo las cosas en Cuba con respecto al cristianismo. Cuba hasta ese momento había tenido diversidad religiosa, tanto por los españoles, por los africanos, por los americanos que habían traído las denominaciones evangélicas y protestantes. Es decir, que había variedad de religiones. ¿Qué sucede? A partir de 1960, Fidel Castro y su gobierno, es decir, su dictadura, inician una persecución sistemática contra los cristianos en Cuba, de todas las denominaciones, al punto de expropiar propiedades, que lo hicieron de manera general, pero también a instituciones religiosas. Expropiaron escuelas y colegios privados porque en Cuba existía educación privada. Además de que la cerraron todas las escuelas privadas para convertir la educación en pública y controlada por el gobierno, donde no solo tenían una enseñanza atea, sino que desacreditaban a la iglesia y enseñaban toda la doctrina marxista-leninista. Y te enseñaban culto a la personalidad. Es decir, como una adoración a todas las figuras políticas. Te hacían recitar desde que estabas en primer grado, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y todas ese tipo de cosas que lo que hacían era adoctrinar a los niños. Fidel Castro quería tener el control de la iglesia y pedía informes de cuántos miembros habían, de cuántos fondos habían, de cuánto dinero entraba a la iglesia, al punto de introducir en las iglesias personas de la seguridad, que lo que hacían era después dar parte de qué era lo que se hacía en la iglesia, de qué era lo que entraba. En mi iglesia, en Cienfuegos, habían, y estoy segura que en todas las iglesias de Cuba sigue habiendo alguien de la seguridad que se hace pasar por cristiano para informar qué es lo que se hace en la iglesia. En Cuba, los pastores fueron a la cárcel, al menos de lo que viene siendo la denominación bautista. Se llegó a recoger la cantidad de 45 pastores bautistas presos simplemente por ser pastores. Claramente que bajo acusaciones falsas, como sigue ocurriendo hoy en día. Los llevaban a centros de trabajo forzados. También los tenían presos en sus casas, que el gobierno no reconocía a los pastores como trabajadores, los hacía ver como vagos. Y en esta época del auge de Fidel Castro, las compras se hacían por puntos. No sé si alguien de esa época me está viendo, pero estoy segura que recuerda que cuando trabajabas en un centro de trabajo acumulabas puntos y tenías el derecho a comprar un televisor, un refrigerador,
ese tipo de cosas, ropa y todas esas cosas, por ser trabajador de un centro perteneciente al gobierno. Los pastores no pertenecer a ningún centro laboral del gobierno, no eran considerados como trabajadores, no tenían acceso a estas tiendas, no tenían acceso a comprar este tipo de cosas. Hay historias reales de muchas, pero muchas personas que sufrieron esto. Un ejemplo es el abuelo de Saraí Llanes. Ella cuenta en un video en YouTube, la pueden buscar luego para que conozcan más de la historia, cómo su abuelo fue encarcelado por ser pastor, bajo la acusación de ser agente de la CIA. Sí, porque la imaginación vuela y a la hora de levantar falsas acusaciones se inventa lo que sea con tal de encarcelar a alguien porque ellos lo quieren así. ¿Y qué pasó? Que esa familia quedó desprotegida. No había un sueldo fijo en la casa. La esposa del abuelo de Saraí Llanes tampoco podía trabajar por ser esposa de un preso político. Al ser cristiana, tampoco podía trabajar porque en ciertos lugares no podía trabajar, no podía ejercer su profesión. Imagínense que al pastor se lo lleven preso, ¿qué sucede? Que los hermanos y todos los miembros se asustan y no acuden a la iglesia. Y esto sucedió por mucho tiempo, donde ser cristiano prácticamente era un delito. En 1965 fueron los jóvenes quienes fueron atacados por ser cristianos. Se los llevaban de cualquier lugar en el que estuvieran sin decirles a sus familias y se los llevaban a centros de trabajo. Tenemos el testimonio del pastor Alberto González, donde él cuenta su experiencia y él tuvo que ingeniárselas para avisar a su familia. Pueden ver eso también en el canal del pastor Carlos Sebastián, que él también cuenta la historia. Y es surrealista, es como si eso fuera una película, pero sucedió en la vida real por el hecho de ser cristiano. Estos centros eran conocidos como la UMAP. Y muy importante, podían salir de ahí si renunciaban a ser cristianos. En la década de los años 60 y 70 se instauró una atmósfera, un ambiente de ateísmo oficial. Cuando pensamos en persecución cristiana, podemos imaginarnos que es que las personas van corriendo y detrás viene la policía a matarlos, a fusilarlos, pero hay distintos tipos de persecución. La iglesia no podía y no puede tener reuniones fuera del templo. Por cierto, los únicos templos que hay en Cuba son los construidos antes de 1959. Ya el gobierno no otorga permisos para construir iglesias y no las reconoce como tal. Obviamente se han construido edificaciones, pero no pueden tener como ese nombre de iglesia, se les considera como casa culto y es bastante complicado el tema. En Cuba no existe libertad religiosa. Voy a leerles algo que escribió Iván Daniel Calas, un joven cubano cristiano que también es creador de contenido y ha alzado la voz por Cuba. Libertad religiosa no es que podamos ir el domingo al templo o que podamos predicarle a alguien en la calle. Preguntémonos si en mi país, en este caso Cuba, hay una íntegra libertad de asociación y reunión. Se pueden expresar las opiniones, así sean contrarias a las agendas gubernamentales. Hay acceso libre y constante a los medios. Los padres, de la religión que sean, pueden decidir dónde y cómo educar a sus hijos. Se respeta la libertad de conciencia de cada individuo. Obviamente, en el caso de Cuba, todo es un no. No hay libertad religiosa entonces. En muchas de las entrevistas que hice, muchos me dejaron saber la discriminación por ser cristianos en sus centros de trabajo, el no poder ascender a ciertos puestos porque eres cristiano, el hecho de que no puedes hablar de Dios en tu centro de trabajo. Esta época, en la que estoy hablando en la historia de años atrás, muchas personas tenían que dejar sus centros de trabajo y no podían ejercer profesiones por ser cristianos. Muchos no podían estudiar carreras universitarias por ser cristianos. Para poder hacerlo, tenían que negar su fe. Y pues en ese periodo tan difícil de Cuba, muchos renunciaron a ser cristianos para poder tener acceso a algunas condiciones económicas, a acceso a trabajos, a carreras universitarias. Muchos otros se fueron del país porque la ola de migración no ha sido esta solamente, sino muchos años atrás. Creo que Cuba siempre ha tenido distintos periodos de olas migratorias. Y vamos ahora a la actualidad. Todas estas preguntas que yo leí en cuanto a la libertad religiosa siguen siendo un no. No hay libertad religiosa. Por pensar diferente y decirlo en las redes, muchos hoy son presos y presos políticos. Muchos están recibiendo citaciones
como es el caso de Ana Benzi y su madre. Iván Daniel Calas también ha sido citado anteriormente. Y siento necesario alzar mi voz como creadora de contenido, como cubana y como cristiana, porque yo amo a mi país, yo oro por mi país, porque Cuba sea libre de comunismo y porque tantas y tantas personas que están sufriendo porque no tienen electricidad por días, porque no tienen comida, porque no tienen una vida digna, puedan tenerla. Pero a pesar de todo eso, a pesar de toda la persecución cristiana, la fe ha permanecido. Si no hubiera existido un Dios, ustedes créanme que en Cuba ya no quedaría ni un cristiano por todas esas medidas que tomó Fidel Castro. De verdad, muchos, pero muchos habrían desistido y habrían negado su fe. Eso también sucedió, muchos flaquearon, pero muchos permanecieron. Y hoy en día hay más de 2000 iglesias bautistas. De las Asambleas de Dios, que es una denominación súper grande en Cuba, hay más de 500.000 personas. Hay nuevas denominaciones que de hecho no están registradas porque ya el gobierno no permite registrar nuevas denominaciones, que la Asociación Ecuménica no representa a muchas denominaciones. Eso es una religión falsa, algo manejado por el gobierno para hacer un paripé, que ellos aceptan a las religiones y tal. Eso en realidad es falso y muchas, pero muchas denominaciones no pertenecen a esa organización. Hace un año atrás, cuando iniciaba este video, cuando se me ocurrió la idea de poder contarles a muchos, porque en otros países piensan que en Cuba no hay iglesias, que no hay absolutamente nada. Somos cavernícolas, que vivimos en cuevas, no sé. Otros piensan que solamente la religión es la santería. Por eso estoy haciendo este video para mostrarles a ustedes la realidad y contarles historia y cosas que sucedieron, que todo es verdad y todo lo que está pasando en mi pueblo. Lo digo ahora porque estoy fuera de Cuba, porque si estuviera dentro de Cuba sería muy difícil poder hablar, poder expresarme y que al otro día no fuera presa, que al otro día no borrara mis videos de las redes, porque eso sucede tristemente. Y estoy muy orgullosa de todos esos jóvenes, mayormente los jóvenes cristianos que han levantado la voz por Cuba, porque haya un cambio, porque esa dictadura por fin se vaya. Y quiero abrirles los ojos a todos ustedes que me están viendo para que tomen un momento de reflexionar, de conocer la verdadera historia de Cuba, no lo que muestran en las noticias que muestra el gobierno, en lo que muchos comunistas de otros países defienden desde sus comodidades capitalistas, porque es muy fácil ser comunista viviendo en una mansión, en un chalet en España, así cualquiera lo es. El cubano de a pie que está pasando mil necesidades, cuéntaselo a él, a ver qué te dice. Les animo a que puedan interesarse por mi país, que puedan apoyarme también orando por ellos, por todas las personas que están sufriendo, que ahora mismo no tienen acceso a medicamentos, que no tienen acceso a comida, que de verdad la están pasando muy mal. Me hubiera gustado ser más valiente y haber publicado aquel video, pero tenía que pensar también en todas las personas a las que entrevisté, que sería muy bueno que el mundo conociera sus testimonios, porque son historias reales y de la actualidad. No se quedó solamente en la historia. Eso sigue sucediendo hoy en día. Muchísimas gracias por ver este video y no me queda nada más que decir que viva Cuba libre y que Cuba sea para Cristo. Bye.